Hola, buenas tardes. Efectivamente, es un poco el origen de nuestra relación y el origen también de la presencia de Petra Kelly en España y la posible influencia que ella tuvo en los orígenes de los Verdes. Ella, quizá habría que plantear no sé si me dejará José Vicente, me imagino que me cortará inmediatamente, pero un pequeño bosquejo histórico de qué época era ella, aquella. Porque si los tiempos actuales políticos son fascinantes, los de aquella época también eran, desde luego, tenían tela, ¿no? En el año, y sobre todo lo que ocurría en Alemania y en España, y por qué la presencia de Petra Kelly en España. En el 79 la OTAN adopta el acuerdo de la doble decisión, es decir, por un lado iniciar formalmente conversaciones de paz con el bloque soviético, pero lo que se practicaba era sobre todo el incremento de la carga armamentística con la instalación de los misiles Pershing y Cruise en Europa. Eso conmociona a toda Europa occidental y sobre todo al movimiento pacifista lo conmociona, pero también lo revitaliza de una manera extraordinaria en Inglaterra, en Gran Bretaña, pero sobre todo en Alemania, porque en última instancia es donde se iban a instalar los misiles y, por tanto, lo que se planteaba como el escenario de una eventual batalla iba a ser Alemania. Y eso genera, insisto, una convulsión en el movimiento pacifista y ecologista alemán y también el que se llegue a la conclusión de que había que dar un salto cualitativo. No era suficiente ya con la lucha a través de ONGs, de organizaciones civiles, sino que había que plantear la figura de un partido o de una formación política. Al final, la criatura que salió fue el partido antipartido, que es la denominación que se le dio. Fue simultáneamente en Bélgica, en Reino Unido, pero en Alemania, insisto, es un poco la que ha pasado a la historia como los más exitosos. En el 83 consiguen entrar en el Parlamento Nacional, superando la barrera del 5% y rompiendo, era un hito histórico porque desde la Segunda Guerra Mundial Alemania se había movido con un tripartito que parecía imposible de alterar y los verdes rompieron en el año 83 esa situación. Esa vorágine de la instalación de los euromisiles se siguió produciendo, empezó en el 83 y concluyó en el 86. ¿Qué pasa en España en aquella época? En el 82, 82, el último gobierno UCD mete a España en la OTAN. En el 82 gana el PSOE las elecciones con el compromiso de convocar un referéndum que iba a ser para la salida y luego resultó que era para la entrada, para confirmar la salida y luego resultó que era para confirmar la permanencia definitiva. Y eso inicia una especie de campaña que se va a prolongar hasta que en el 86 efectivamente se celebra el referéndum anti-OTAN. Entonces, cuando Petra viene a España en el año 83, inicialmente es con ocasión de un festival de cine ecológico en el puerto de la Cruz de Tenerife y ahí se aprovecha la presencia de una quincena, no eran más, de personas más o menos conocidas del movimiento ecologista español para lanzar un manifiesto que es donde también se instaba a los movimientos, particularmente ecologista, a plantearse la posibilidad de dar ese salto cualitativo y dar lugar a la fundación de un partido político. Y es ese momento inicial que viene Petra a Tenerife. Sus visitas luego se producen en el año 83, 84, según ha contado también Lourdes con ocasión del libro, y sobre todo en el 86, es cuando ella participa en la última semana del movimiento del referéndum, que es cuando yo tuve más relación con ella. La conocí en Canarias, pero fue esa semana, una semana absolutamente de locos, porque la descripción que se hace de Petra es exactamente la misma a la que yo puedo dar fe, es decir, una apariencia de enorme fragilidad, era muy menuda, con unas ojeras permanentes, hasta el momento en que abría la boca y empezaba a hablar y empezaba a expresarse y empezaba a transmitir además una convicción y una impresión que además los hechos luego demostraban que era cierto, una absoluta coherencia de lo que ella decía. Eso que se le echaba en cara de inocencia o ingenuidad no era más que una profunda honestidad en lo que ella decía, en lo que creía. Y esa semana pues la desplegó en Madrid desde el momento de bajarse del avión, la primera rueda de prensa en Barajas, que fue multitudinaria, con una polémica ya inicial porque ella denunciaba que no solo era imposible mantener la promesa que hacía el PSOE de que nunca habría instalaciones o elementos nucleares en España, sino que era absolutamente falsa, que al día siguiente dio lugar a una declaración de Felipe de que no era cierto porque no había misiles nucleares en España y ella pretendía demostrar, lo que decíamos es que nunca se había hecho misiles, sino que había bombas u otros elementos nucleares que eran absolutamente imposibles que España controlara las bases americanas. Y esa semana pues continuó con ruedas de prensa, con entrevistas a medios de comunicación,
para mí absolutamente fascinante en aquel momento y desde luego donde demostró, insisto, esa capacidad de atracción que ella tenía, ¿no? Atendiendo a todos y cada uno de los medios de comunicación que lo solicitaron y planteando además otra característica que el libro de Sarah Parkin refleja bien, y es el de una vehemencia en la defensa y en la transmisión de sus ideas con una absoluta corrección en las formas. Para ella, y creo que eso también lo ha destacado hace unos días José Vicente en una aportación a Internet, que es la importancia de la forma, porque marca de alguna manera también el fondo de lo que tú estás diciendo, cómo lo quieres defender, cómo lo quieres lograr. Es decir, ella planteaba solo desde la corrección a la manera de dirigirte a tu adversario, tu contrincante político, pero también y sobre todo en la manera más clara y evidente, y es que la manera de desmontar las estructuras y la mentalidad militarista, armamentista, era precisamente desde la no violencia. No le cabía a ella otra vía, otra opción, ¿no? Plantea José Vicente, ya lo ha dicho, y es absolutamente cierto, cómo eso chirriaba tanto en Alemania como también en España, en las mentalidades más ortodoxas marxistas, de decir, bueno, hay por qué cerrar puertas, y esa posición de ella de intentar, como bien expresó José Vicente, sincretizar luchas tradicionales también con la indispensable aportación de el ecopacifismo, el feminismo, es lo que yo creo que Petra transmitía, es el legado que yo creo que más claramente puede de futuro plantearse. Y es un poco la presencia un poco que ella tuvo, el influjo que tuvo también inicialmente, porque como digo, en el 83 es cuando ella, en ese manifiesto de Tenerife, estaba ella y estaba Lucas Beckmann, que es otra persona también muy importante en los orígenes de los Verdes, dos personalidades absolutamente opuestas, aunque como bien refleja el libro de Sarah Parkin, en aquella época cuando vivieron precisamente pareja, pero eran absolutamente opuestos en manera de ser, y así como Petra era mucho más la persona de los ideales y de la lucha ideológica más tacticista, digamos, Lucas planteaba cuestiones estratégicas, cuestiones más organizativas. Petra, en las conversaciones que tuvimos con ella como los Verdes, su influencia era esencialmente inspiradora, o sea, no perdía un minuto en hablar de temas organizativos. Creo que no era algo en lo que ella se sintiera muy a gusto, sobre todo también en aquella época, y lo plantea muy bien en el libro, que es absolutamente recomendable. También se había planteado, ella venía en el 86, se planteaban ya las primeras contradicciones y las dificultades de ejercer el poder por parte de los Verdes. Ella pagó un precio político muy elevado por negarse a rotar en la primera rotación que le tocaba. En el 83 se nombraron, había en aquel momento el acuerdo de que fuera cada 2 años la rotación, ella es la única que se negó a rotar, eso le creó una situación complicada en los Verdes, muy criticada por la prensa también, porque ella había sido gran defensora precisamente en los orígenes de la imprescindible, pero mejor dicho, de lo prescindibles que éramos, o que eran todos, y que por tanto era imprescindible el establecer mecanismos de rotación, y ella tuvo esa primera contradicción. El libro, en ese sentido, me gusta mucho porque en absoluto deifica la postura de Petra, plantea, está escrito desde el más absoluto cariño, Sarah Parkin la conocía bien, pero plantea sus contradicciones, las contradicciones políticas y vitales, una mujer ecofeminista que sentó además las bases de lo que ha sido el ecofeminismo en los posteriores. Su presencia en el 86 al lado de la figura de Gerd Bastian era muy chocante, era muy contradictoria con lo que ella pretendía defender, que luego son en la misma instancia las debilidades o las miserias particulares y humanas de cada uno, pero se refleja de una manera creo que muy interesante, y en última instancia plantea una persona de una, insisto, que un entusiasmo y una vitalidad a la hora de transmitir sus opiniones, que era fascinante. Me he pasado o apunto, y si no sigo. No, justo en este momento. Venga. Muchas gracias.